A inscribirse para ser parte del programa del gobierno que busca retornarlos a su país. Desde algunas organizaciones califican la medida como una deportación encubierta por la normativa que les impide regresar a Chile en un plazo de 9 años. No trabajado, a comerla difícil, no plata, no casa. Duro a la plaza. ¿Duermes en la plaza? Sí, pero no tengo plata, muy difícil, pero vamos a mi país tranquilo. Llegó hace un año a Chile con una mochila cargada de ilusiones, sueños de una vida mejor que rápidamente para Stanley se transformaron en pesadillas. Hoy solo quiere dejar atrás el peso de esa esperanza quebrada regresando a su querido Haití. Es muy difícil para mí porque me abdomen en la rue, yo me mamá ici, me papá ici, me frère ici. Sauf que, des fois, c'est la poubelle qui m'oblige à manger. Vamos excusez, pour moi, eu tenho de Chile, tenho de lo adjama, de muy Haití, tenho de Chile que me lo adjama y para comer. Ni por oro, dice Peter, que volvería a Santiago después de su mala experiencia. Este joven de 26 años está desesperado por volver a Puerto Príncipe, tanto así que a 24 horas de que comiencen las inscripciones para el plan humanitario de regreso ordenado, impulsado por el gobierno, fue a preguntar 2 veces sobre sus opciones a la oficina para migrantes de la comuna de Estación Central. Deben llevar carnet de identidad o pasaporte. Y los vamos a llevar a la notaría. En la notaría ustedes firman el deseo de irse. Mañana comienzan las inscripciones para poder regresar gratuitamente al país de origen. Estas podrán realizarse desde una plataforma web que habilitará el gobierno, oficinas de Chile Atiende, gobernaciones o extranjería. Nosotros vamos a habilitar una plataforma. Este programa es completamente voluntario y los que tienen que hacer es justamente firmar una declaración jurada donde indican que ellos de forma voluntaria quieren abandonar el país y mostrar justamente su documento de identificación, pasaporte o salvoconducto, y con ellos se analiza y se le avisará en la medida de lo posible cuando está disponible un vuelo para que puedan retornar a su país de origen. Sería un avión de la FACH que se espera cada semana los lleve gratuitamente de regreso a su país de origen. Eso sí, no a todos. No podrán acceder personas con causas judiciales pendientes ni tampoco de expulsión. Además, se ponen algunos requisitos. En caso de existir cónyuges, convivientes civil o hijos, deberán abandonar el país todo el grupo familiar y quienes se inscriban no podrán regresar a Chile en un plazo de 9 años. Debiera ser una muy buena noticia para aquellas familias de haitianos que se sienten que fueron traídos engañados a Chile y que desean volver a su país y que Chile les tienda una mano para poder hacerlo. Sin embargo, la noticia no cayó nada de bien en una parte de la comunidad haitiana. Acusan que se trata de una deportación y que en vez de regresarlos a Haití, deberían asegurarles una mejora en el proceso de regularización que dicen no les permite encontrar trabajo. El problema de los haitianos es la responsabilidad del gobierno, porque el gobierno tiene un plan de regularización, pero dice la persona va a pasar un año sin trabajo hasta entregar su visado. Ese plan es un plan de autodeportación. Todas estas muestras nos dan cuenta de que no hay un plan de retorno, sino simple y llanamente es una encubierta forma de expulsión a extranjeros, principalmente en este caso a los extranjeros de nacionalidad haitiana. Las críticas apuntan a los 9 años de prohibición de regreso al país, una medida que desde el Ejecutivo defienden. El plazo definido es para que justamente no crean que esto es llegar, venir y volver constantemente. O sea, el Estado hace una inversión importante para ayudar a estas personas de forma humanitaria, pero tampoco queremos que se pueda abusar de este mecanismo. Nosotros estamos poniendo, por ejemplo, muchos traductores para que se les explique de manera muy exhaustiva a los ciudadanos haitianos que quieran volver cuáles son las condiciones para que nadie después diga, mira, me obligaron. Opiniones divididas frente a un plan al que las personas podrán inscribirse a partir de mañana de forma online, mientras que algunos lo ven como un engaño, otros lo miran como la única alternativa para salir de un sueño que terminó siendo frustrado. Y lo siguiente se veía venir. El general John Griffith, jefe